Tesalonicenses, dice, y es hablando, digamos, Pablo, sobre estas primeras iglesias, estas primeras unidades del Espíritu que se estaban conformando, y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, si nosotros no vamos a dejar los ídolos atrás, no vamos a poder servir a Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno piensa que uno puede servir a dos señores, pero eso es una gran mentira. ¿Sí? Y la Biblia también narra de eso. Dice que es imposible que nosotros podamos servir a dos señores, porque agradar a uno y al otro pues lo dejar a un lado. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para identificar esos ídolos? Y aquí están 3 tips súper importantes. Ojalá los que estén tomando notica, pues para que se lleven esto y para que podamos meditarlo realmente en el corazón. Lo primero para identificar los ídolos es en qué estás invirtiendo tu dinero. Y esto fue algo, digamos, que me secuestré de la prédica de Itiel, y que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, nuestros extractos financieros, de dónde, cuál es la mayor salida de dinero, ¿sí? Estamos comprando mucha ropa, estamos saliendo muchísimo, no sé, pues como para que lo identifiquen. Lo segundo es en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y aquí les quiero abrir mi corazón porque yo me di cuenta con este tema pues del coronavirus que yo invertía demasiado tiempo en mi trabajo y eso no está mal. El tema es que invertía demasiado tiempo en mi trabajo y me excusaba en eso para no invertir tiempo en Dios. Y llegó un punto donde Dios literalmente me dijo, mano, tienes que hacer un equilibrio. Y si bien vemos vidas como la de Daniel y la de José, que fueron vidas de excelencia en lo laboral, habla la palabra de Dios que a Daniel literalmente no le encontraron nada en que hacerlo quedar mal en su trabajo y por el contrario lo ascendían y lo ascendían y lo ascendían. Pero Daniel era una persona con una comunión, o sea, impresionante con Dios. Y eso es algo, por ejemplo, que yo entendí en este tiempo, que mi trabajo se había vuelto un ídolo en mi corazón, porque estaba invirtiendo demasiado tiempo ahí. Y la tercera es en qué estás invirtiendo tu esfuerzo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, terminas de trabajar y dices, uy, yo me voy a ir a hacer tal cosa, ¿sí? O quiero terminar esto para irme a hacer tal cosa. Eso muy seguramente se está convirtiendo como un ídolo en nuestro corazón. Entonces es súper importante que identifiquemos esas cosas y podamos colocarlas delante del Señor para que Él nos ayude a derrumbar los ídolos. Es Manu, importante. Dale. no, termina ahí la idea y ya hablo yo. No, que lo que les iba a decir es que es súper importante saber que los ídolos derrumbamos nosotros. O sea, no es un tema como que el Señor Jesús vaya a entrar y vaya a derrumbar todas las vainas que hay. No. O sea, obviamente nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, pero la decisión es nuestra. Es un tema voluntario. Hay algo que me parece importante es, por ejemplo, en qué inviertes tu dinero. Un ejemplo, pues, muy de mujeres, pero creo que nos puede servir a todos, es, por ejemplo, en ropa. Entonces, cuando dicen que inviertes tu dinero, sí sabemos que el vestido pues es una necesidad, nadie va a salir desnudo a la calle o en pijama a su trabajo, pero ahí la diferencia en que invertimos nuestro dinero cuando se ha vuelto un ídolo es cuando a mí no me duele gastar dinero en eso y al contrario me emociona. Entonces, por ejemplo, voy a gastar ropa y no me medí que me gasté, por decir algo hipotético, no me pasa, no crean que es mi caso, me gasté 2 millones de pesos en ropa. Entonces, claro, los gasté y no, es muy hipotético, no me pasa, no tengo esa cantidad para ese pequeño factor, pero Te por gastaste ejemplo, los ahorros. no me pasa, pero por ejemplo, si yo me gasto ese saldo en esa ropa y no me duele y no me afectó, en mi corazón hay un ídolo gigante, porque una cosa es que sí, uno invierte dinero en cosas, pero cuando gastas ese dinero en eso, ¿te dolió? ¿No te dolió? ¿Lo disfrutaste? O sea, como que llegamos a pensar en que hay necesidades básicas del ser humano, pero hay otras en las que uno ve, y por ejemplo, no sé, en el caso de los hombres puede ser tecnología. O sea, como que identificar en qué invertiste dinero que no te dolió, porque ya el ídolo en tu corazón está tan puesto allí y ya está el velo tan grande que no te diste cuenta que te gastaste un dinero que podrías haber ahorrado o que podrías haber invertido, no sé, en pagar una deuda, hacer algo pues distinto, en algo que es superficial o que pues detrás de la ropa, o sea, lo que les digo, la ropa es una necesidad, lo que el ejemplo que les doy es muy claro,
pero digamos, detrás de las mujeres lo que puede haber comprando ropa es vanidad, es quedar bien, sentirme aceptada en un entorno social, bueno, busquen ahí lo que quieran. Y en el caso del hombre, la tecnología, no sé, puede ser poder adquisitivo, el carro, tengo capacidad de moverme, soy un proveedor, bueno, como que ese tipo de cosas que nos llevan a pensar qué queremos demostrar. Y entonces como que ese tema del dinero me parece súper importante. Y el tiempo, sin duda alguna, el tiempo es un recurso que no vuelve. A lo que le dedicamos tiempo, sin duda alguna, es una de las prioridades de nuestro corazón. Y por eso es que con el tiempo muchas veces están relacionadas las excusas. Porque para el trabajo no damos una excusa y todos los días estamos puntuales y tenemos horario, o si el jefe nos llama, contestamos así sean las 9 de la noche, por decir algo. Porque sistemáticamente nuestra mente que dice, no, es mi provisión y mi jefe es mi jefe. Ah, sí, pero es que Dios es tu creador y Dios requiere un tiempo contigo, es una cita que tú ya tienes con Él. ¿Y por qué no le darás una excusa a tu jefe y a Dios si le das cualquier excusa, eh, cualquiera? O sea, puede ser pequeña, grande, mediana, a veces cosas que uno dice, ay, Señor, en serio, pero en esa parte del tiempo. Y el esfuerzo es porque, por ejemplo, cuando uno le piden un trabajo final, un ejemplo, la tesis o un informe de gestión súper importante, porque uno trasnocha y sí, al otro día tenés ojeras, pero no diste ninguna excusa. En cambio, con Dios, ay, no, Señor, me voy a dormir y mañana ahora. Entonces, como que no quiero decir que seamos robots y que no sintamos, no pensemos, pero sí cuando veamos ídolos en nuestro corazón es muy importante tratarlos porque cada vez que uno le abre la puerta a un ídolo, entran muchas más cosas. Entonces, cuando menos te diste cuenta, tu relación con Dios quedó súper sacrificada y pusiste tantas cosas de primero que ya después, cuando te diste el totazo, como que ya fue el camino tan largo y pudiste haber hecho una pausa antes, identificarlo y retomar con Dios la prioridad. Perdón, gracias, Manu. Sí, Dani, así es súper cierto y al final es que de verdad en nuestro diseño somos adoradores. O sea, fuimos diseñados para adorar y el enemigo lo sabe y Dios también lo sabe. Entonces es súper importante para nosotros establecer esa prioridad de manera correcta porque si no vamos a estar adorando cosas erradas y cosas que no deberían ser. Bueno, el segundo altar que Abraham edificó, lo edificó en Betel. Y Betel significa casa de Dios. Me gustaría que alguien pues pudiera buscar ese versículo para que lo pudiéramos leer. Este fue un altar que fue construido cuando él estaba regresando de Egipto y estaba llegando a esa tierra prometida. Mai creo que lo tenía, pero vi que se salió, no sé si volvió a entrar. Sí, May está. May. Sí, aquí estoy. Te toca. Esperen. 12:08, ¿no? Sí. Listo. Esperen porque ya lo voy a... Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Ya. Hacia el Negev, así es. Y entonces vemos el Negev. significado de este altar que él edificó, digamos, en Betel, significa casa de Dios, y también hay una connotación de la parte que dice que Hay o Hay, no sé cómo se dice, estaba al oriente. Y dentro de las cosas que estoy investigando, se relaciona, digamos, la palabra Hay con vanidad. Y entendía que al salir de Egipto, digamos, como Abraham estaba dejando toda la vanidad que trae el sistema de Egipto, ¿sí? Y todo ese sistema esclavo, porque nosotros relacionamos literalmente también eso con el camino que tuvo el pueblo de Israel cuando fueron esclavos en Egipto. Entonces pensaba mucho en eso que esclaviza a veces nuestro corazón, y que de verdad este es un altar donde Dios quiere que nosotros seamos libres, como está ahí la imagen, como que ese muñequito al que se le rompen pues todas las cadenas. Y
es súper importante pues saber que es en este lugar donde nuestro corazón se va a ir toda la esclavitud y va a venir la libertad que solo viene por la sangre de Jesús y como un regalo del Espíritu Santo. Entonces quiero que alguien me busque así súper rápido, Romanos 8:14. Ah, bueno, yo lo tengo ahí. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Puede ser Salomé. Dame un momentico, ya lo leo. Bueno, Romanos 8:14. Sí, ahí está proyectado. Si quieres, solo es leerlo. Bueno, listo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abad Padre. Abad Así es. Padre. Y es muy lindo porque este versículo, o sea, condensa muy bien lo que es este altar, porque dice que no tenemos más un espíritu de esclavitud y no andamos en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual llamamos Abba Padre. Y si recuerdan, Betel, ¿qué significa Betel? Significa casa de Dios, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo el Señor nos dice, vea, es que yo quiero habitar en usted, ¿sí? O sea, yo no quiero simplemente como tener una relación y que usted me sacrifique cosas, sino que yo quiero comenzar a habitar en su corazón. Entonces me parecía como un versículo que compendiaba muy bien lo que significa pues este altar y es entender que Dios anhela construir su morada en nosotros y que solo lo puede hacer cuando nosotros hayamos derribado ídolos, porque Dios es tan santo que cómo va a llegar donde nosotros tengamos, no sé, una codicia grandísima por querer un carro, ¿sí? O donde el centro de nuestra existencia sea estar con un hombre, ¿sí? Entonces, como que empezamos a entender la manera como Dios quiere llegar y limpiar nuestro corazón para poder habitar allí. Y es importante para nosotros por eso derribar todos los ídolos. Y es una decisión para nosotros, vuelvo y reitero, personal. Y pues para ser finalmente libres por el poder del Espíritu. Y vamos a ver entonces de qué vamos a ser libres. Vamos a ser libres de las preocupaciones de esta vida, ¿sí? Que vamos a trabajar mañana, qué comeremos, qué beberemos, no sé, si me va a dar coronavirus o no me va a dar coronavirus, ¿sí? Todo lo que se preocupa este mundo. También debemos ser libres del atractivo de la riqueza, ¿sí? Del que yo miro y digo, uff, a mí me encantaría tener tal cosa. A nosotros las niñas nos pasa mucho. Yo, por ejemplo, soy de verdad muy antojada. Ve, qué chévere tener tal cosa, o ve, yo quiero trabajar para comprarme tal carro. Y cuando se compra tal carro, creo que les pasa más a los niños que son todos aficionados por el carro, ya están buscando en qué otro carro se quieren comprar. Y en el deseo también por las otras cosas. Y eso es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta, porque en la palabra, cuando habla de la parábola, creo que es la del sembrador, que se habla de los diferentes terrenos donde cayó la semilla, habla de que hay un terreno sobre el que la semilla no puede prosperar, ¿sí? Y donde no puede dar fruto, porque cae en un terreno que está lleno de espinos. Y esos espinos son todas estas cosas que a nosotros nos hacen esclavos y donde la palabra de Dios, si bien puede ser sembrada y podemos estar en la iglesia recibiendo el mensaje, pues simplemente no va a dar fruto porque todas estas cosas la van a pagar. Entonces, para que empecemos a entender también cómo, digamos, cómo esto nos sigue amarrando y cómo esto nos perjudica. Y uno puede decir, ay, no, es que pues no todo puede ser tan espiritual y todo. Y sí, de acuerdo, no todo puede ser tan espiritual, pero si esto a ti te está consumiendo tu vida, tu tiempo y está direccionando tu norte, ahí es donde de verdad, o sea, todo esto lo único que va a traer en nuestra vida va a ser muerte, ¿sí? Manu, ¿puedes decir algo? Sí, claro. Es que en este tema, por ejemplo, cuando hablamos de las preocupaciones de la vida, me estoy leyendo un libro súper chévere que explica que una de las confusiones, y lo hablo porque pues somos un grupo de jóvenes, una de las confusiones que ha traído es que tienen los jóvenes en esta generación es que como tienen tantas opciones, a veces el deseo de buscar la voluntad de Dios se radica, se origina en que como tengo tantas opciones, pues Dios, ayúdame a escoger cuál de todas estas cosas, contrario a nuestros abuelos, papás, que no tenían muchas opciones, sino que para subsistir, cuidar su familia, proveer, pues el trabajo era el que llegaba, o sea, como que sus opciones eran más cortas y más que preguntar si era la voluntad de Dios o no, ellos obviamente trataban de buscar la voluntad de Dios, pero
no tenían esa angustia y esa ansiedad que de pronto nosotros tenemos. Y cuando nosotros hablamos de ser libres de las preocupaciones de esta vida, me parece importante hablar de que si Dios nos creó con un propósito y si nos dio la salvación y con ella todo lo demás, pues creo que nuestra fe podría aumentar y estar menos preocupados por las cosas que usualmente hablan más de decisiones de este mundo o pues como de cosas que en lo profundo son superficiales y consumen mucho tiempo de nuestra mente. Segundo, cuando hablamos de atractivo por la riqueza, si nosotros nos damos cuenta, a muchos de nosotros nos ha ido bien, nos ha ido tan bien en esta tierra que dejamos de ver esta tierra como un plano temporal y empezamos a buscar el cielo en la tierra. ¿Por qué? O sea, estamos aquí de peregrinos. Entonces, si nuestra meta está aquí, enfocada súper alta, no estoy diciendo que seamos mediocres, pero si nuestra meta acá es tener la mansión, el carro último modelo, que no es malo si Dios te provee para hacerlo, gloria a Dios y ojalá le pueda servir a muchas personas, pero el cielo está en un plano en el que ya Dios nos habló cuándo iba a llegar. Entonces, ¿por qué hacer de esta tierra en la que Dios mismo nos dijo que íbamos a pasar aflicción y que nos iba con el sudor de nuestra frente costar estar en ella? ¿Por qué dejamos de pensar o de tener en mente que somos peregrinos? Y cuando hablamos del deseo por otras cosas, una de las cosas de las que nos advierte que tenemos que tener cuidado e incluso no hacerlo es codiciar. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de este mundo a las mujeres nos ha bombardeado increíble porque si ustedes ven, la mayoría de productos que saca al mercado son para mujeres porque nuestros cuerpos tienen más para, no sé, vender cosas, porque el mercado nos está todo el tiempo hablando a nuestra autoestima y diciéndonos que necesitamos tal y tal y tal cosa para estar en el estándar que el mundo tiene. ¿Y qué nos dice Dios? Teme de mí y serás alabada. La mujer que teme al Señor será alabada. No necesito que estés operada, maquillada, vestida siempre elegante, sino que me temas, yo te proveeré para lo demás, pero necesito que seas en mí lo que yo dije que fueras. ¿Y qué le dice a los hombres? Concéntrate por ser un sacerdote, por ser algo para mí. Y si nosotros vemos conseguir estas cosas que el sistema y que el mercado y que todo el marketing y todo eso nos venden, nos va a hacer insaciables porque un día sale un producto, luego sale otro y nunca vamos a estar satisfechos si en tecnología siempre sale algo mejor, en carro siempre hay un último modelo, las mujeres siempre vamos a tener una tendencia o una moda que se impone sobre otra. Entonces, eso va a ser insaciable. No sé si nos den los recursos toda la vida para sostener ese tipo de calidad de vida que algunas personas quieren. Y también pensar que Dios sacia, o sea, en Dios hay plenitud. ¿Qué estaría yo buscando por fuera? Que lo único que me genera es angustia si llegué ya a un punto de pagar ropa con tarjetas de crédito, de meterme en cosas que no podía pagar para simplemente aparentar, cuando Dios es el que me da todo y cuando nos damos cuenta, algo que me parece súper importante, es que amigos nuestros o personas cercanas, cuando están mal, a quienes buscan, no buscan al que tiene plata, la bien vestida, buscan al que los puede levantar y puede darles un consejo. Y esa expresión del corazón humano me parece mucho más importante, que demuestra que la gente está realmente buscando en los momentos difíciles, que son los momentos clave, a Dios, más que toda la vanidad que podamos conseguir. Entonces, pues, perdón, Manu, otra vez. No, Dani, tranqui. Y eso que dices, Dani, es súper cierto. Pues digamos que dentro de las cosas que dicen los psicólogos es que la generación antes de nosotros anhelaba casarse, tener hijos y tener un buen trabajo, ¿sí? Esta generación anhela ser famosa. Y ustedes le pueden preguntar a los niños chiquitos que vienen y la mayoría de ellos quieren que ser influencers, quieren ser youtubers, quieren ganarse la vida haciendo videos, ¿sí? Y eso empieza a denotar cómo, digamos, viene dentro de la agenda el tema de que esta generación, y eso lo habla también la Biblia, va a ser una generación amadora de sí misma, una generación que su ídolo va a ser ese egoísmo y esa egolatría, ¿sí? ¿Sí? Hola Manuela, ¿puedo decir algo yo también? Claro, Salomé. Bueno, yo pienso que yo soy psicóloga, no sé si les había comentado, yo ya pues me gradué y, y pues este tema me toca mucho porque muchos casos con las personas que trato, siempre ese deseo insaciable por ser igual a otras personas, por el estándar que ven, entonces no es solamente eh, querer tener objetos materiales, sino también idealizar como lo que la sociedad plantea que es bonito
y se van a unos extremos pues en los que ya llegan a la depresión y me da mucha tristeza pues ver a tantas personas como bajo este yugo. Y cuando hablamos de esto, yo pienso que lo más importante es recordarle a la gente lo valioso de lo simple, o sea, de las cosas que nos ha regalado Dios, como la naturaleza, el poder ver un atardecer, porque esas cosas en realidad son las que tienen más valía y en las que más, o sea, como que más nos pueden llenar de felicidad y no tenemos que estar como todo el tiempo en busca desesperada pues por tener o por estar o por ser, sino que simplemente volver a lo simple, porque yo siempre he pensado que la felicidad es simple y que lo difícil es ser simple, o sea, que la gente se complica y cree que tiene que conseguir una cosa y otra, cuando en realidad lo rico que es, digamos, en esta cuarentena me he dado cuenta, pues poder compartir una tarde con un amigo, tomándose un café, poder hablar, poder conectar con la naturaleza, tener un ratico pues de oración, esas cosas como tan maravillosas que uno no tiene que esforzarse pues y hacer de todo por tenerlos, sino que están ahí todos los días y que son lo que nos regala Dios siempre, pero pues que esta sociedad nos ha inculcado otros valores y todo está como tan de cabeza y tan tergiversado que la verdad me gustaría que esta información llegara a muchas más personas, que muchas otras personas entendieran que pues ese deseo insaciable lo único que hace es terminar destruyéndolo a uno, porque pues uno nunca va a estar igual que el otro, sino que uno tiene que valorar lo que uno es y dar gracias de su entorno y de su presente. Entonces, pues nada, eso era lo que quería decir porque pues me toca mucho y lo voy a decir, digamos, con los pacientes que estoy tratando ahorita, como todo esto que me estás dejando hoy, que te agradezco. Y ya. Qué chévere, Mira, Salomé. sí, Mañana, súper, súper perdóname, valioso, me súper acordé de valioso. algo. Dale, mi Dani. Y es un ejemplo porque yo creo que los ejemplos nos permiten identificar cosas en nuestro corazón. Por ejemplo, eh, hipotético. Cuando uno, por ejemplo, le dicen, no, que un examen médico vale 200.000 pesos. Uy, pucha, eso está muy caro, pero es tu salud. Pero el juego del Play vale 200.000 pesos. Ah, no, listo, para eso me maté y trabajé durísimo para Mm, conseguirlo. O en caso de las mujeres, no sé, un vestido, unos zapatos. Entonces, como que, pero el examen es tu salud. O sea, como que a veces las prioridades están en lugares distintos. invertidas. Ajá, entonces como que lo relacionado ahorita con lo que contaste y muy chévere que puedas compartirle esto a tus pacientes, Salomé. Sí. Ya. Sí, es súper cierto y gracias de verdad pues por compartir, porque al final todo esto nutre mucho el tema. O sea, de verdad que cada uno de nosotros ha recibido como un pedacito y nos complementamos y nos edificamos de una manera muy chévere. Bueno, vamos para el último altar y es el altar de Moriah. Entonces, por favor, necesito a alguien que lo pueda buscar, Génesis 22:9. No, no, este altar me mata. Ya. Dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Sigo? ¿O ahí? Sí, Dani, sigue. Bueno, me avisas. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me han negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Y ahí, Abraham, ¿Mm? y ahí, Dani, hagamos una pausa. Yo no sé si todos conocen esta historia. Si alguien que no la conoce, por favor, díganos para nosotros hacer un breve resumen. Yo no la conozco. Dani, ¿puedes poner el contexto? Sí, es que Abraham no podía tener hijos. Abraham y Sara eran esposos y ya Sara era pues muy mayor y era estéril. Entonces Dios en un momento a Abraham se le aparece y le dice que le va a dar un hijo. Él tenía esa promesa, no se había cumplido pues inmediatamente y Sara, su esposa, en su afán de pues de tener un hijo, le dijo a Abraham que se acostara con su sierva Agar, ¿se llama Agar?
¿cierto, Agar? Sí, Entonces, es Agar. Agar tiene un hijo, le ponen por nombre Ismael, pero fue un hijo que nació del esfuerzo humano, no de la promesa de Dios, nació por el deseo de Sara de tener un hijo. Cuando este niño nació, Sara despreció a Agar y despreció a Ismael, y pues ellos pues tuvieron otra historia, que no es el foco de este tema, pero después Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac, que fue el hijo de Sara y de Abraham, o sea, Dios hizo un milagro para que Sara tuviera el hijo, pudiera concebir, y de Abraham y de Sara nació Isaac, que fue el hijo de la promesa. Ya cuando Dios le da este hijo a Abraham y a Sara, Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Entonces, como que, pues, es el hijo que Dios le había prometido, que le había dado. Y aún así, Abraham en obediencia y en fe, si Abraham fue amigo de Dios, como dice la palabra, personalmente creo que era un hombre que tenía la convicción de que Dios no era un Dios malo, que iba a quitarle su hijo, entonces pues igual él confió y fue a entregarle a Dios a Isaac con las instrucciones que él le había dado. Entonces, de ese pasaje es que habla este versículo que Manu cita, y es el momento en que Abraham va a hacer el sacrificio. No sabía, gracias. Y entonces, pues digamos, para que nosotros lo tengamos así súper en cuenta, resulta que cuando, digamos, Dios empieza digamos, cuando Génesis empieza a hablar de toda la historia con Abraham, de las primeras cosas que Dios le dice es, ve, yo de ti voy a hacer una gran nación, ¿sí? De ti voy a sacar una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos. Entonces, imagínense, era el único que había nacido y el Señor le estaba diciendo, bueno, hola, mucho gusto, yo sé que has disfrutado mucho de tu hijo todos estos años, pero lo necesito para mí, ¿sí? Y por eso este es tal vez de los altares más difíciles, si no es el más difícil para construir, porque es el lugar donde sacrificamos no las cosas del mundo, ¿sí? No nuestros deseos carnales, no el deseo de tener un carro, no. Aquí estamos sacrificando algo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Es algo bien íntimo y es algo que es bueno, porque es que Isaac era el cumplimiento de la promesa de Dios, pero el Señor necesitaba probar el corazón de Abraham para saber si el corazón de él estaba en la promesa que él le había hecho o estaba realmente enfocado solamente en él. Entonces, este es el altar que representa el nivel de comunión más íntimo, más alto, más profundo con Dios. Porque eso precisamente es lo que pues representaba, digamos, Isaac para Abraham, y creo que a partir de ese momento, eso no lo relata la Biblia, pero creo que a partir de ese momento Dios dijo, uff, de verdad que este man, para las que sea. Y vamos a ver entonces qué pasa en este altar. En este altar es donde nosotros le decimos a Dios, dale Juanito. Que una cosa como para aclararles, porque pues muchas personas de pronto leen esta parte y empiezan a pensar o a sacar ideas de, bueno, o sea, ¿cómo un Dios tan bueno le va a pedir el hijo a este man? O sea, de verdad que Dios no puede ser bueno, pero realmente dentro del tiempo en el que estaba viviendo Abraham, eh, para ellos o para el pueblo de donde él salió, era muy fácil sacrificar los hijos a los dioses, pero pues en el caso de Abraham es bien particular porque Dios, lo que estamos hablando, Dios le promete cosas, Dios le promete eh, multitud de gente a través de Isaac, pues de su hijo. Entonces como que había una crisis, también porque Abraham era estéril, ¿no? Había esterilidad en Sara y todo, y pues obviamente no iba a concebir ninguna, o sea, esa promesa no se podía cumplir, mejor dicho. Y adicional, Abraham tuvo el hijo, casi a los 100 años más o menos. Entonces, obviamente, Abraham pensaba en sí como que, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, yo sacrifico a mi hijo, o sea, pierdo a alguien y lo que Dios me ha prometido no se va a cumplir, lo que Dios ha hablado acerca de mí no se va a cumplir, porque es que Él me lo prometió, fue con mi esposa Sara, no me lo prometió con nadie más. Entonces, obviamente también es un tiempo de mucha crisis para Abraham, solamente
saber que tiene que ir él solo con el hijo, porque es que en la historia dice que él hacia un lado al criado y le dice al criado, quédate. Y pues yo creo que a todos nos debe costar, ¿no? En algún momento, porque muchos tienen promesas de Dios, así sean promesas de restauración de sus hogares o de sus familias. Y, y lo que Dios muchas veces nos está diciendo, bueno, y si no lo hago, ¿me vas a seguir amando? O sea, si no realizo eso, si no te concedo eso, si no te vuelvo una voz que va a hablar de mí, o sea, me vas a seguir adorando, vas a seguir conmigo. Entonces, obviamente, Abraham lo que le estaba diciendo es, o sea, yo te amo aún por encima de lo que más amo en esta tierra, que es mi hijo. Entonces, obviamente, es cuando entramos bien en lo que es la historia y empezamos a colocarnos en los zapatos del personaje, obviamente vamos a experimentar un mar de emociones y de situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, pues, porque pues de pronto muchos de nosotros ya conocemos la historia, pero no nos detenemos a pensar todo lo que pues el Abraham le tocó experimentar y vivir, ¿no? O sea, de verdad que fue un tiempo de mucha crisis en ese momento para él. Dale, mano, qué pena. No, Juanito, tranquilo. Bueno, y Moria significa Dios provee, ¿sí? Y tal y como lo leímos en la historia, después de que Dios vio el corazón de Abraham y entendió realmente dónde estaba ese corazón, Dios simplemente por allá sacó un cabrito, creo, una oveja, no me acuerdo qué fue, para que ellos pudieran ahí levantar ese sacrificio que fue obviamente súper agradable al Señor. Y en este preciso lugar nosotros decimos a Dios dos cosas. Primero, que confío plenamente en lo que Él es y en lo que Él hace, ¿sí? Y esto es súper importante porque es un altar donde nosotros estamos reconociendo que Dios es suficiente para nuestras vidas, ¿sí? Que ni los afanes que de esta vida, ni la codicia, ni los bienes materiales, terrenales, ni todas las riquezas, ni todo el honor, ni todo el poder, nada va a ser suficiente, solamente el Señor. Y también le decimos, aquí está todo lo que yo soy como persona, todo lo que yo tengo y todo lo que yo anhelo, ¿sí? Ese es un altar donde deben quedar esas tres cosas entregadas pues al Señor, lo que somos, lo que tenemos y lo que anhelamos. Y es súper importante esto de entender que nada literalmente en el mundo puede sustentarnos y darnos esa llenura. Ahora Salomé nos decía que esta generación es una generación sedienta, es una generación que todo el tiempo quiere más, que nada la sacia, que nada la llena, que no existe un solo placer que pueda satisfacerla. Y literalmente es porque ellos no saben esto, ¿sí? Porque si supieran lo que significa este altar y lo que representa realmente Dios en nuestras vidas, sabrían que Él es el único que nos puede dar del agua de vida eterna, con el cual no vamos a tener sed jamás, ¿sí? Físicamente también representa, y en el monte Moriah, allá en la roca, digamos, como tal, fue donde el Señor les dijo, construyan el templo de Salomón. A lo largo de la historia, digamos, del pueblo de Dios con Dios, valga la redundancia, el Señor siempre ha querido acercarse de diferente manera y ha buscado que el hombre pueda establecer como ese lugar en el que congregarse y en el cual, digamos, tener comunión con Dios. Y eran lugares como que eran como unas especies de tiendas que se ponían y ellos iban viajando y construyeron esto y construyeron lo otro, pero en este preciso lugar fue donde el Señor físicamente estableció el templo en Jerusalén, ¿sí? Ese templo definitivo. Y por eso representa el fundamento último de la relación que Dios quiere con nosotros, una relación de confianza plena en Él, ¿sí? Una relación de un amigo fiel, incondicional, que sabemos que nunca nos va a fallar. Y necesito que alguien muy juicioso, vamos a ver quién, puede ser Alejandra Ríos, que nos lea este capítulo, por favor. Señora Alejandra, deleítanos con tu voz. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor
ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y es súper importante que llevemos esto en nuestro corazón porque literalmente en el mundo hay demasiada sequía, ¿sí? Antes de esto dice que maldito el hombre que confía en el hombre porque él es como una rama seca, ¿sí? O sea, no da fruto ni a palo. Cuando algo se seca, eso es algo que está tostado y cuando algo de verdad como que ya muere como tal y ya tiene tanta sequía, eso usted le puede echar mucha agua y eso ya no va a resucitar. Eso es verdaderamente difícil. Pero aquí el Señor nos da una esperanza y nos dice que aquellos que confían, ¿sí? Aquellos que entregan al Señor y han hecho que el Señor sea su confianza, su esperanza, son esos árboles plantados junto a la ribera de un río, ¿sí? Y sabemos que claramente, pues, los ríos constantemente están trayendo una nueva agua. No es como un lago que todo el tiempo es como un agua ahí estancada. No, en el río constantemente está fluyendo una nueva agua y nosotros vamos a estar cimentados con raíces que se están hundiendo en esas aguas y que constantemente se están nutriendo, ¿sí? A estos árboles, también dice la palabra, no les va a afectar ni el calor ni los largos meses de sequía. Y yo pienso que en este tiempo el Señor va a seguir permitiendo situaciones complicadas, va a seguir permitiendo momentos de sequía, momentos de dificultad, pero ahí dice claramente que esos árboles que están ahí plantados no van a tener miedo, porque saben dónde están plantados, saben de dónde va a venir su sustento y saben que no les va a faltar nada, ¿sí? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y para finalizar, vamos a pedirle a Daniel Tonguino que nos lea Mateo 7:24. Daniel. Creo que Daniel se fue. Hola, no, y sí estoy aquí, pero no tengo la Biblia a la mano, corazón. Ah, no, Sí tranquilo, léeme lo que está ahí proyectado. Vale. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y eso es súper importante y también, digamos, quiero que recuerden lo que vimos al principio y es que todos estamos construyendo nuestra vida, ¿sí? Absolutamente todos. Yo en lo personal llevo 26 años construyendo mi vida, de los cuales no todos esos años he construido cosas buenas, ¿sí? He construido muchas cosas sobre la arena que se han ido ante la primer necesidad, ante la primer dificultad, ante el primer desierto. Pero quiero que a partir de ahora en adelante y de ahora que conozco esta realidad, yo pueda construir mi vida en lo verdaderamente importante, ¿sí? Que yo pueda de verdad acumular riquezas donde nada lo puede corromper, ¿sí? Donde nada lo puede dañar, donde nada lo puede destruir, ¿sí? Las riquezas que nosotros a veces pensamos que estamos construyendo y que llevamos 40, 50 años para al final después sacar una pensión y saber que lo único que ganamos fue tener un hogar dividido, tener una familia dividida, tener 4 divorcios, ¿sí? Y al final decimos en qué valió de verdad todo el esfuerzo que gastaste si estuviste construyendo en vano. También la palabra dice que todo aquel que edifica y que no edifica en ese cimiento que es Cristo, en vano trabaja, ¿sí? Y es una realidad triste porque yo digo, la gente invierte años y años de su vida construyendo para tener algo material y a veces hasta se enferman por construirlo y después se mueren y de qué sirvió.
¿De qué sirvió todo el esfuerzo que hicieron si al final nada de eso les va a dar vida eterna? Si al final se van a ir para el infierno, si al final entregaron sus hijos a ídolos y los sacrificaron para poder recibir riquezas. Y eso es algo que vemos mucho y hoy quiero hablarle también en particular a las mujeres de esta generación, y es que porque anhelamos tanto el llegar a tener una posición en el trabajo, el llegar a tener un lugar de honor y de privilegio ante el hombre, cuando en realidad deberíamos estar anhelando verdaderamente ser mujeres virtuosas, ¿sí? Ser mujeres que están aprendiendo cómo deben construir su casa, ser mujeres que aman a sus hijos y que disfrutan en levantarlos y en edificar su casa. Pero hoy el anhelo de nosotras pareciera muy diferente. Y en realidad es como si el mundo nos estuviera invitando a construir todo el tiempo sobre arena. Pero eso de nada sirve, porque ante la primera dificultad, todo eso va a venir y se va a derrumbar. En una situación como estas, o sea, el coronavirus va a venir y va a derrumbar muchísimas cosas. Y verdaderamente los únicos que van a poder sostenerse en este tiempo son aquellos quienes tienen la esperanza y los ojos puestos en Jesús. Entonces, esa es la invitación que les quería dejar. Quería, por último, que se llevaran esta pregunta como en su mente, y es, ¿y ustedes en qué están construyendo? ¿Están construyendo sobre la arena? ¿Están construyendo sobre la roca que es Cristo? Y esto es importante. Todos los días ustedes están trayendo un material diferente, pero ¿están trayendo algo sólido o están trayendo una hojarasca que ante el primer incendio eso se lo va a llevar y todos tus años, tus días, tus meses, tus siglos quedaron invertidos en qué? Y para finalizar, Juanito nos va a poner pues una canción que quiero que cada uno pues escuche y medite como en su corazón, para ya finalmente orar, y no sé si alguien pues quiera decir algo más. Muy claro todo, sí. Gracias, Manu. Recibir toda adoración, digno de recibir. Padre, hoy queremos, Señor, darte gracias por lo que has hablado en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres digno, Señor, de nuestra adoración y de nuestra alabanza, Señor. Hoy te pido, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que renueves nuestra mente, Señor, y que podamos realmente entender, Señor, qué es lo verdaderamente valioso, Señor. Que podamos entender que tu diseño, Señor, es mucho más valioso, Señor, que cualquier cosa que el mundo quiera venir y ofrecernos, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras, Señor, cuán digno, Señor, eres, Señor, de recibir toda nuestra alabanza, Señor, todo lo que somos, Señor, todos nuestros deseos, Señor, todos nuestros anhelos, Señor, todo hoy queremos entregarlo a ti, Señor, para que seas tú siendo glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor, a cada instante, Señor, en cada lugar donde vayamos, Señor, que pueda ser, Señor, nuestra vida derramada como una ofrenda agradable, Señor, que pueda ser nuestra obediencia sacrificada, Señor, en ese primer altar, Padre Santo, que podamos seguirte, Señor, sin titubear, Señor, sin dudar, Señor, sino todo el tiempo confiando en ti, Señor, que podamos rendir, Señor, todo cuanto esperamos, todo cuanto anhelamos en ese segundo altar, Señor, que podamos hacer morir esa vanidad, Señor, de nuestro corazón, y que podamos realmente entregarnos, Señor, y experimentar la libertad que viene cuando te llamamos Padre y entendemos que tú eres aquel que todo lo suple, que tú eres aquel que todo lo llena, Señor. Y que podamos finalmente, Señor, experimentar una comunión íntima contigo, Señor, en el último altar, donde podamos rendirnos por completo, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres digno de toda confianza, Señor. Que si estamos de tu lado, Señor, nada
nos faltará, Señor, que tú eres nuestro buen pastor y que tú cuidas de nosotros que somos tus ovejas, Señor. Gracias porque nos permites entender, Señor, que grandes son los que necesitan de ti y reconocen esa necesidad, que grandes son los humildes y reconocen que necesitan de un Salvador, que grandes son los que buscan la paz, que grandes son los que buscan permanecer limpios delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú estructuras, Señor, en nuestro corazón lo importante, Señor, lo valioso, lo bueno, Señor, que eres tú, Señor, y lo que has dicho de nuestras vidas. Te pido que en este tiempo, Señor, nuestros ojos puedan estar enfocados en ti, Señor, que tú nos puedas dar de tus gloriosos e inagotables recursos para permanecer en este tiempo, Señor. Gracias porque has hablado, Señor, a nuestras vidas y nos has permitido entender, Señor, que somos adoradores. Y de hoy en adelante, Señor, vamos a fijarnos, Señor, en todo aquello que estamos haciendo, en todo aquello que estamos pensando, en todo aquello que estamos anhelando, para poder discernir si nuestras vidas están presentando unos sacrificios en alabanza a demonios o unos sacrificios en alabanzas a ti, que eres el único Dios verdadero. Gracias porque tú eres nuestra fuente de agua y de vida eterna, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros y porque tú eres digno de confianza, Señor. Tú eres digno de nuestra confianza y de nuestra devoción, Señor. Hoy ponemos, Señor, este tiempo delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que toda semilla que tú has plantado, Señor, dará fruto en su tiempo, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has dado, Señor, también para poder repartir con nuestros hermanos en la fe, Señor, y aún con aquellos que no te conocen, Señor, y que esto va a ser un perfume, Señor, que va a impregnar a todo aquello, Señor, que nos vea, Señor, y que esté con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, por mis hermanos, Señor, bendíceles, Padre, y quedamos en tus manos, en tu gloriosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Manu. Gracias, Bueno, Manu. amén, ¿Puedes muchas enviar las gracias. diapositivas? Sí, claro, pues yo tengo también como el documento de Word. Yo les puedo mandar las dos cositas. Dale. Gracias, Mándala ahí al Manu. grupo. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga, niños. Muchísimas gracias por Gracias, todo. gracias. Salomé, siempre bienvenida. Ah, bueno, la próxima semana voy a invitar a mi novio. Él me dijo que también quería escuchar. Qué Ah, bueno, chévere. súper chévere, ¿Viste el Salomé.